Voy a referirme a continuación al derecho a la información, que es la denominación nueva o moderna o actual de la tradicional o más comúnmente conocida libertad de prensa o derecho a la libertad de prensa. La libertad de prensa es el concepto tradicional que manejamos por la definición también que está en el artículo 14 de la Constitución y en algunos de otros artículos que vimos mencionados en la presentación primera, que tiene un origen histórico, por eso se habla del tránsito de la libertad de prensa hacia el derecho a la información, que se vio como una conquista sin duda del sistema político liberal frente a la preeminencia de los gobernantes absolutos, donde lo único que se podía publicar en la época del poder real o de las licencias reales era aquello que tenía la anuencia o el permiso de los monarcas absolutos en su momento. Entonces aparece como una con una eminente visión política de tener la función de control del poder político. Es lo que también se denomina la prensa como el perro guardián, the watchdog, que es la denominación que se da comúnmente en Estados Unidos. Es como dice Aznar, que es un catedrático español, Hugo Aznar, una óptica de contrapoder. Es decir, es la famosa prensa como cuarto poder o prensa como contralor, prensa en la cual la teoría sostiene que la sociedad deposita esa función de vigilante de las tareas del gobierno y del manejo de la cosa pública para poder otorgar al ciudadano herramientas de conocimiento suficiente para poder lograr la idea del autogobierno democrático. Entonces, esta es este pequeño y muy rápido panorama que ustedes lo van a poder leer un poquito más a fondo en el libro, en el artículo de Soria, que está en la bibliografía. Este rápido repaso, pone el eje en cómo fue o la gran revolución en términos de liberalismo político, de lograr esa inserción a nivel de un derecho constitucional en las cartas constitucionales del constitucionalismo clásico o decimonónico, como la nuestra, la Constitución de 1853-60, de permitir o garantizar a los ciudadanos nada más y nada menos que publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Y básicamente, como lo había señalado, creo yo, ya en la primera presentación, gran parte de la prensa escrita argentina en la historia fueron periódicos donde se formulaban ideas políticas o se defendían proyectos políticos determinados. Como decía el lema del diario La Nación, tribuna de doctrina, es decir, una tarea de formar al ciudadano, de dar a conocer puntos de vista determinados, etc. Más allá de que puedan ustedes o no estar de acuerdo con la idea o la línea editorial del medio determinado, esa fue en gran parte la tarea y la función que tuvieron los medios en un primer momento, cuando la prensa era meramente prensa escrita. El siglo XX nos ofrece otra visión, que es el derecho a la información, que tiene un punto de partida histórico determinado, que
es el 10 de diciembre de 1948 cuando se formula la Declaración de los Derechos Humanos en París. Y en el artículo 19 está allí condensado este derecho a la información. Si ustedes ven o lo leen, tiene una formulación, un texto muy similar al de otros tratados internacionales, mismo al Pacto de San José de Costa Rica, que en un momento vamos a revisar, y que básicamente se condensa en ese trípode que es buscar, difundir y recibir información. Eso es toda una revolución también dentro de la concepción de lo que era la libertad de prensa, porque fíjense lo que yo señalé hace un momento respecto del artículo 14. Toda persona tiene el derecho de difundir sus ideas por la prensa, pero no hablaba acerca del derecho de buscar y tampoco el derecho de recibir. Entonces, lo que viene a dar cuenta, o de lo que viene a dar cuenta, mejor dicho, esta formulación del derecho a la información, es que se hace cargo de todo el proceso informativo. El proceso de la búsqueda de la información, el proceso de la difusión, que era en el cual aparentemente, o en el único, aparentemente, en el cual hacía foco la formulación tradicional, por ejemplo, nuestro artículo 14 de la Constitución Nacional, y por último, la de recibir información. Aquí es donde aparecemos básicamente todos nosotros que no nos dedicamos a la profesión de comunicar. Es decir, el sujeto que recibe la información. Como había señalado también, este derecho a la información se vincula con otros derechos humanos como la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de prensa entendida como esa mera posibilidad de difundir ideas, pero no son sinónimos porque el derecho a la información es mucho más amplio y fruto, como señala Loretti, de un proceso de una evolución histórica y jurídica. Entonces, esto se va a relacionar con las etapas del derecho a la información, que es una forma también de analizarlo desde el punto de vista de quién es, entre comillas, el titular de este derecho. Esto es la forma en que se enseña o se difunden en las cátedras de las facultades de comunicación esta idea del derecho a la información o de cómo fue evolucionando. Entonces se habla primero de la etapa del sujeto empresario, que es cuando hacer un diario o distribuir información era equivalente a tener un capital y en vez de producir, no sé, trajes, se decidía producir un diario. Entonces el sujeto empresario, ¿por qué? Porque el dueño del medio, es decir, el dueño del capital, era quien determinaba definitivamente qué es lo que se publicaba y qué es lo que era información. Son las etapas, o es la etapa en la cual aparece el famoso mote de periodismo amarillo, con los grandes diarios neoyorquinos de mediados o a partir de mediados de 1800, y que aparece tan bien ilustrado en la película Ciudadano Kane, Citizen Kane de Orson Welles. Si ustedes quieren compatibilizar este curso con algo de cine, les sugiero que vean esa película para entender que era un sujeto empresario en esta etapa del derecho a la información. Después viene la etapa del sujeto profesional, que es cuando ya el trabajador de los medios se da cuenta de que no era lo mismo confeccionar un traje que producir, buscar y difundir una información que podía tener alguna relevancia para el autogobierno democrático. No significa con esto que que vamos a infravalorar la tarea que puede tener un sastre
pero los sujetos de los medios informativos, de la prensa, comienzan a tomar conciencia que su tarea tiene una importante misión dentro de una sociedad democrática y comienzan a sindicalizarse. Es la época en la cual, ¿por qué se llama de sujeto profesional? Porque ellos toman en cuenta los caracteres de su trabajo que los no solo los hace, va más allá de lo que es un mero oficio, y los vertebra como profesionales de la información. Es la época en que aparecen también los códigos de ética, los primeros sindicatos, comienzan también a negociarse de otra manera las condiciones del contrato de trabajo con los titulares o los propietarios o los empresarios de los medios. Y la última etapa, también esta revisión así muy condensada, concentrada, es la etapa del sujeto universal, de la cual ustedes ya vieron el punto de partida, que es ese famoso artículo 19. ¿Por qué se habla de sujeto universal? Porque a partir de considerarlo un derecho humano, el derecho a la información ya no es propiedad ni del empresario ni del profesional, sino que es propiedad, por decirlo de algún modo, o nos pertenece a todos. Entonces, la sociedad, los seres humanos, somos los titulares del derecho a la información, y por eso es que se habla también del derecho a recibir información. Yo sé que esto puede parecer naif o ingenuo, pero bueno, es la forma en la cual, en el sentido de que ustedes me pueden decir, yo no soy titular de la información que puede producir un diario, pero sí es titular en el sentido de que vamos a ver que hay determinadas formulaciones jurídicas que también obligan a los empresarios, a los medios, a dar a conocer la información de un modo distinto a como se hacía, por ejemplo, a principios de siglo. Eso sí tiene una incidencia sobre la formulación, las responsabilidades jurídicas que tienen los medios. Sin duda, ponen la atención en, o parten, no tienen como punto de partida esta idea del sujeto universal, es decir, el derecho a la información como un derecho humano. Y hago una nota al pie y digo que esto también pone para las personas que se dedican profesionalmente a la comunicación, por ejemplo, aquellos que van a la facultad, a la Universidad Nacional de Tucumán y cursan una carrera, a que puedan, desde el punto de vista de su profesión, verla con poca vertebración. ¿Por qué? Porque al ser un derecho humano, y eso ya lo dijo la Corte Interamericana, no hay posibilidad de que el Estado exija un carnet, un título habilitante para informar. Por lo tanto, la profesión o la tarea, o algunos dicen que es un oficio, ustedes ven que algunos grandes periodistas, no grandes en el sentido de que puedan ser buenos o malos según el criterio de cada uno de ustedes, sino que pertenecen a cadenas o a grupos. Muchos son profesionales de otras ramas, muchos son de nuestro gremio, muchos son abogados o licenciados en ciencias políticas, y algunos ya tienen también el título de licenciado en comunicación social, pero eso es un proceso que se va dando aparentemente de a poco. La gran cantidad de los profesionales de la comunicación o grandes periodistas son personas que se han formado en el trabajo, por fuera del aula universitaria. Entonces ahí se plantea esto simplemente como, vuelvo a decir, como para una información extra, que es algo que les importa más a los estudiantes de ciencias de la comunicación. Hay una aparente discordancia o una falta de agremiación o colegiación profesional. De hecho, la colegiación profesional de periodistas obligatoria es un concepto, hasta donde yo entiendo, y si entendí bien el mensaje de la Corte Interamericana, es una opción anticonvencional. Por lo tanto, los que les queda es agruparse en entidades, colegios
como asociaciones civiles, pero el Estado no podría jamás emitir o ser el sujeto que otorgue, como a nosotros, una matrícula o una licencia para ejercer la medicina, para ejercer la abogacía, para ejercer las ciencias económicas. No podemos hacer nosotros ejercicio de nuestra profesión si no tenemos ese paso por el colegio de abogados o el colegio de médico o el colegio médico, en fin, que, como sabemos, ejercen la policía de la matrícula o tienen a su cargo la policía de la matrícula. Bueno, esa policía de la matrícula en el ámbito de la comunicación es anticonvencional y anticonstitucional. Bueno, saliendo de esa reflexión, acá tenemos entonces que la etapa del sujeto universal es porque a todos los seres humanos, por su sola condición de tal, se reconoce el derecho de investigar, recibir y difundir informaciones u opiniones a todos los seres humanos por su condición de tales. ¿Y cómo es que el DAF entra como derecho vigente? Bueno, lo tenemos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. La Corte, a partir de Ponseti de Balbín, comienza también a dar cuenta de esa dimensión normativa internacional, regional, de los derechos humanos, y después, en la posterior tarea de interpretación efectuada por la Corte, también se fue avanzando y profundizando y dejando en claro que el derecho a la información estaba vigente y tenía plena aplicación en nuestro sistema constitucional. Por otro lado, también tengan en cuenta, obviamente, que al empinar las convenciones al darle jerarquía constitucional en 1994, todas estas normas valen como la Constitución. Principalmente, vuelvo a decir, en la literatura jurídica, en la literatura tribunalicia, en los fallos, son generalmente estos dos artículos los que tallan más fuerte y los que, por lo general, los jueces y los operadores jurídicos y los profesores universitarios empleamos más a menudo y en base a los cuales nos damos continuamente cuenta de la importancia y de la dimensión que tiene el derecho a la información en el sistema argentino. Estos son los artículos pertinentes de la Convención Americana de Derechos Humanos que les pido que tengan siempre a mano al analizar los asuntos relativos a la libertad de prensa o derecho a la información. Bien, el profesor Damián Loretti, que es uno de los más reconocidos teóricos del derecho a la información en Argentina, uno de los catedráticos también que más bregó por esta idea, es profesor de la, si no tengo entendido mal, de la Universidad Nacional de La Plata. Participó también en su momento en la gestación, en la redacción, también tengo entendido, de la ley de medios. Señala que el concepto del derecho a la información es complejo porque encierra una gama de facultades y obligaciones tanto para quien produce y emite la información cuanto para quien la recibe, la reconoce y la resemantiza. Es decir, es más complejo que el mero, como dije hace un momento, difundir ideas por la prensa, porque genera desde el punto de vista jurídico ya potencias, derechos, y genera obligaciones o débitos en todo el proceso de formación de la información.
Entonces, fíjense ustedes cómo la mera indicación o la mera frase publicar ideas por la prensa sin censura previa del artículo 14 se despliega a partir de la introducción del concepto de derecho a la información o de la idea de derecho a la información en una serie nueva de derechos para el titular, para el profesional, perdón, de la información, o para el periodista, si ustedes quieren decirlo más directamente. El derecho a no ser censurado, bien, eso está en la Constitución. Directa o indirectamente, la censura indirecta o censura sutil es una categoría que surge básicamente en Argentina vinculada al manejo totalmente discrecional de la pauta oficial, casos Río Negro, caso editorial Perfil, de la Corte de la Nación, mitad de la primera década de este siglo, 2007, si yo no recuerdo mal, Río Negro, y que está la censura indirecta prevista expresamente en el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 13. El derecho a investigar, difundir y publicar informaciones u opiniones. Este es el trípode, como yo le llamo, de la formulación del derecho a la información. Y que, como les dije, los invito a que hagan un paneo o una revisión de todas las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, que hagan referencia a la libertad o al derecho a la información, y van a ver que siempre está este trípode: investigar, difundir, publicar. Falta recibir, obviamente, que vamos a ver lo que está del otro lado cuando hablamos del sujeto titular del derecho a la información, que es el que recibe la información. Derecho a contar con instrumentos técnicos que le permitan hacerlo, derecho a que su mensaje no sea interferido. Esto se refiere sobre todo a dentro del trabajo propio del medio, a que los editores o los empresarios no incidan sobre el contenido de lo que quiere el trabajador de prensa dar a conocer, ya sea editándolo, quitándole contenido, etc. Y el derecho a acceder y al secreto de las fuentes y al secreto profesional. Esto también fue incorporado en el artículo 43 con relación a la habeas data en la Constitución, en la reforma de 1994, y son derechos muy particulares que hacen a la profesión periodística. Y el derecho a la cláusula de conciencia, que no tiene jerarquía constitucional y que es una lucha permanente de los gremios de prensa por lograr, que es básicamente una formulación dentro de lo que sería el contrato de trabajo del periodista, que cuando el medio cambia de línea editorial, por ejemplo, es la situación más clásica, la hipótesis más clásica, el trabajador puede plantear esta cláusula de conciencia y eso equivale a una causal de despido sin causa con la pertinente indemnización para ese trabajador de prensa. Vuelvo a decir, hay numerosos proyectos en el Congreso, pero ninguno llegó a buen puerto hasta este momento. Y hay países, si yo por ejemplo no recuerdo mal, quiero creer, que lo tienen a nivel constitucional. La cláusula de conciencia no ha llegado todavía a ese nivel en nuestro país. Ni siquiera tiene estándar o estatus legislativo. En cuanto al informado, es decir, el agente activo en el sentido que es el titular del derecho a la información, fíjense ustedes que esta es también, vuelvo a decir, una nueva visión, porque no estamos nosotros que somos los titulares del derecho a la información y no nos dedicamos profesionalmente a la tarea de informar, no estamos, digo nuevamente, establecidos o contemplados, previstos en el artículo 14. Obviamente en 1853 no, era muy difícil tenernos en cuenta, recién estaban avanzando logrando que
que sea una norma constitucional. Entonces, tenemos derecho a recibir informaciones y opiniones, seleccionar medios de la información a recibir, es decir, el pluralismo informativo, el derecho a ser informado verazmente, el derecho a preservar la honra y la intimidad, el derecho a requerir la imposición de responsabilidades legales y el derecho de rectificación o respuesta, o más comúnmente denominado derecho a réplica. Entonces, todos, que este último perdón también está previsto en el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces ustedes ven cómo la idea del derecho a la información es mucho más abarcativa, es mucho más completo y da cuenta un poco más de la idea que hoy por lo general también se tiene de lo que es la tarea de informativa y de los distintos derechos y obligaciones que impone. Vuelvo a decir, no solo para la persona que es el que informa, el periodista o el medio, sino para todos los que estamos involucrados a diario en ese complejo que es el hecho informativo o la difusión de noticias o el acceso a esa información. Entonces, como conclusión, se llega a que es una concepción más amplia y moderna, el DAF, que la mera libertad de prensa, y la sola idea de libertad de prensa, si bien tan valiosa y a partir de la cual se generó un gran cuerpo de doctrina por parte de la Corte, necesita ser reformulada o resemantizada, como dice Loretti, a partir del concepto del derecho a la información.